Vihino Amadunai Eloenu Alenu Mahasiadenu Ponena Alenu Mahasiadenu Ponenu afirman nuestros sabios de bendita memoria en el Talmud babilónico, el Tratado de Kiddushin, en el folio 49p, que si el contrayente pone como condición para contraer matrimonio que este será válido solo si él es un alumno de Torah, no es necesario que posea los conocimientos de Shimon ben Azar. Si su condición es que él es un erudito, no requerimos que sea versado como los sabios de Yafne o como Rabbi Akiva y sus discípulos. Colocaron nuestros sabios en un sitial privilegiado la memoria de Ben Azai, de Rabbi Akiva y sus compañeros. Y hallamos en 3 lugares diferentes del Talmud que se afirma sobre una persona que es considerada como Ben Azai. Eso está en el Tratado de Eruvin 29 Aleph, Sotá 45 Aleph, Kiddushin 20 Aleph. Con estas afirmaciones se pretendía expresar que dichas personas, en sus momentos de lucidez extrema, podían responder preguntas como la sapiencia de Ben Azai. De todo esto inferimos que la extraordinaria grandeza de Ben Azai se atribuye a su conocimiento de Alajá, y tanto Abaye como Rabba, al afirmar ser como Ben Azai, debían poseer vastos conocimientos de las leyes que los ocupan. El Talmud, en el Tratado de Bejorot 58 Aleph, Ben Azai dice: todos los sabios de Israel se asemejan ante mí como la cáscara del ajo, a excepción de este pelado, este niño, Rabbi Akiva. Allí se obtiene que las palabras de Ben Azai sobre la sabiduría de la Torah en el campo de Alajá obligan al conocimiento de las leyes sobre el diezmo animal. Con respecto a Rabbi Akiva, a quien Dios le hubo mostrado a Moshe diciéndole: hay un hombre destinado a nacer después de muchas generaciones, cuyo nombre es Akiva, y él inferirá de los extremos de cada letra cientos de leyes. Observemos asimismo, en este caso, que destacaron la grandeza de Rabbi Akiva por su conocimiento de las difíciles legislaciones sobre pureza e impureza ritual. Así se lo afirma sobre Rabbi Akiva en el Talmud babilónico, el Tratado de Sanedrín, en la página 67b. Le increparon: no debes de inmiscuirte en los relatos agádicos, quiere decir, los relatos de las historias. Dirige tus afirmaciones a las leyes sobre pureza e impureza ritual. Rashi, de bendita memoria, explica: dirige tus afirmaciones a las cuestiones de pureza e impureza, pues ellas son sumamente dificultosas y tú posees conocimientos de ellas. Cuando un conjunto de virtudes y buenas acciones se reúnen en una persona, tendemos a cambiar el verbo por el adjetivo, como por ejemplo, el justo, piadoso, sabio. En estos casos, la persona definida por dichos términos es alguien que permanentemente asume en accionar, piadoso y posee virtudes. Así definimos el esfuerzo de dicha persona por observar una buena conducta y alejarse del mal, colocando el servicio a Dios como el objetivo de su vida y el encono de su existencia. De hecho, en la Torah, los profetas, los escritos y en las mismas expresiones de nuestro ser, en todo el Tanaj, hallamos que adjetivos como justo, tzadik, piadoso, rahman, sabio, jajam, se refieren a personas de gran estatura espiritual, amados por el Todopoderoso, hombres distinguidos en este mundo. Y si profundizamos en nuestra investigación,
hallaremos que las virtudes del hombre lo distinguen de los demás y lo hacen amado por Dios. Y de hecho descubriremos de esta forma el sendero deseado por el Todopoderoso. Esto es, ¿para qué la persona debe transitar por él? Leemos el Talmud babilónico, el tratado de Baba Kama 41b, que uno de los sabios llamados Shimon Aham Suni, aunque algunos opinan que se trata de Nehemiah Aham Suni, comentaba todos los etim, quiere decir plural de et, alef tav, conjunción copulativa en hebreo, alef tav, que es la primera letra de la Torah y la última, pero la primera letra del alef b del abecedario y la última letra del alef b. Entonces, es una conjunción copulativa. Sin embargo, al llegar al ver et Hashem Elohecha, ira, a Dios tu Dios temerás, se abstuvo ya que no concebía incrementar un respeto similar al requerido hacia Dios. Es decir, ¿qué le voy a agregar a Dios? Hasta que se presentó Rabbi Akiva y comentó que en este caso la conjunción et añade también el respeto por los sabios de la Torah que se apegan a Dios. De todo esto obtenemos que la personalidad más destacada y apreciada por la Torah es la de la persona versada en la Torah o el Talmid Jajam, a que Rabbi Akiva se permitió comparar su honra con la bebida Aduch, bendito es, como lo interpreta del verso que dice, a Dios tu Dios temerás. Así, al conocer las virtudes que le valen a la persona, el apelativo de Talmid Jajam, inmediatamente sabemos cuáles son las actitudes que distinguen a la persona ante Dios durante su vida en esta tierra. ¿Ok? De hecho, nos enfrentamos a un gran dilema. ¿Cuál es la legislación que rige para el erudito de la Torah, el Talmid Jajam? ¿Y qué compromiso conlleva su investidura? ¿Cuál es la esencia del mismo? ¿Y cómo se expresa su autoridad? Pudo resumir Rabbi Moshe Isserles, el Rambam, un jurista ashkenazí, en el Yoreh De'ah del Shulchan Aruch, capítulo 143, inciso 2, en forma concisa e inteligente, una definición clara y brillante del mismo. Aquel que sabe analizar los distintos temas de la Torá y entiende por sí mismo los diferentes tópicos del Talmud, así como sus interpretaciones, los dictámenes de los Geonim, que son los Jajamim, los sabios que vinieron después de la época de los Amoraitas, de la Gemara, hicieron que compilaron el Talmud completo, tanto el de Jerusalén como el de Babilonia. Entonces vinieron los Geonim, agarraron todas las informaciones del Talmud y empezaron a estudiarlas. Obtenemos de esta descripción que el título de Talmid Jajam se otorga a aquel que posee conocimientos amplios de la halajá y puede realizar un análisis profundo de la misma, según la tradición que nos rige generación tras generación y estudio. Asimismo, la mayor parte del Talmud, por lo tanto, si carece de estos conocimientos o que hubiese estudiado distintas obras agádicas y de ética, no se considera un Talmid Jajam y no se halla exento de pagar impuestos en esa época, aun si se dedica exclusivamente al estudio de la Torah, como lo cita el Ramá, quiere decir, el que estudia la halajá es lo máximo. Al mismo rey Shelomo, el rey Salomón, Dios le confirió la dignidad de sabio Jajam cuando instituyó la legislación del Eruv y de Netilat Yadayim, como lo cita el Talmud en el Tratado de Eruvim, página 21b. En el momento en que el rey Shelomo instituyó los Eruvim y la Netilat Yadayim, salió una voz, un eco celestial que proclamó: Hijo mío,
Si es sabio tu corazón, se alegrará mi corazón también. Y afirma el Talmud babilónico en el Tratado de Abodá Zará 35 Aleph, son de mi agrado tus palabras queridas, las explicaciones de los casuistas. Ahí está la explicación de Rashi. Más aún, que el néctar de la Torah, o sea, todos aquellos decretos de nuestros sabios instituyeron y afianzaron con numerosas legislaciones de profunda sabiduría y sutil análisis, que la congregación de Israel se enorgullece de ostentarlos con sumo agrado. Sin embargo, la verdadera orgullo del erudito en la halajá aplica solo si su temor a Dios antecede a sus conocimientos, pues la sabiduría de la Torah no reposa en un corazón cerrado, sino en la sutileza del espíritu que se eleva por encima de las ambiciones mundanas y alcanza los mundos superiores, saboreando el verdadero resabio del ansia de saber. Anhela la sabiduría infinita que yace en las fuentes del conocimiento y se atrae en ese amor. No se constituye en sabio de la Torah, sino aquel que fusiona un profundo análisis de la Torah con el temor a Dios. La copa en la que se entremezclan ambos elementos es la porción del Jajam durante toda su vida. Es su eterno vino selecto. De hecho, la sabiduría de la Torah y el temor a Dios son como la arcilla y la forma que se da a la misma, lo cual en conjunto constituye un producto, una obra, y en tanto no haya adquirido el sabio la perfección, el temor a Dios, aun si su mente es sumamente aguda y por naturaleza brillante, no ameritará la verdadera Torah, sino su razonamiento será defectuoso y errático, como lo expresa el Talmud. No podrá concluir que su estudio la halajá, la luz interior que acompaña el brillo intelectual, aquella que enfila las observaciones hacia la suprema verdad, es la pureza del temor a Dios. Y aquel que carece de temor a Dios no poseerá el sentimiento de sutileza espiritual, no percibirá el destello de la sabiduría celestial. Su intelecto se hará privado de la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. Todo su conocimiento será una falacia absoluta. Sobre esto se expresa el versículo diciendo: comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Pues el temor a Dios reside en lo más recóndito del corazón y nos permite percibir la dulzura implícita en el conocimiento y el encanto del saber. En cada análisis de un tópico halágico se involucra el temor a Dios, amalgamándose con el conocimiento y la sabiduría, perfeccionándola, puliéndola, expresando su presencia en el amor por la rectitud y el brillo característico, dejando de lado las falacias y las expresiones vanas. Y dice el Tratado de Yevamot: aquel que declara no poseer sino Torah, incluso Torah no posee, pues está escrito: y estudiarán y observarán. Si posee observancia, posee Torah. Pero si no posee observancia, tampoco podrá poseer la Torah. Dictamina el Shulchan Aruch en Yored de A 243, el erudito en Torah, que no es diligente en la observancia de los preceptos y no posee temor a Dios, es considerado como el más simple de la comunidad. Este tipo de erudito obtiene su título solo por sus conocimientos y su experiencia, pero indudablemente sus conocimientos de Torah no son claros y sus conclusiones no son auténticas, pues carecen del valor principal, el temor a Dios. El temor a Dios, por supuesto.
Eso es lo principal. Y así, cita el Tratado de Shabbat. En el juicio celestial que enfrenta la persona, le van a preguntar, ¿trabajaste con honorabilidad? ¿Inquiriste con sabiduría? ¿Obtuviste nuevas conclusiones? Y aún así determina el Talmud que solo será válido su saber si posee temor a Dios. Agrega allí el Talmud, aquella persona que no posee, sí posee conocimientos de Torah, pero no posee temor a Dios, se asemeja al tesorero a quien le entregaron solo las llaves del interior de la bóveda y no las llaves externas. Lo mismo se infiere de un diálogo entre dos sabios del Talmud. Dice así, yo me refiero a dicha persona como temeroso de Dios y tú simplemente lo defines como erudito. No posee Dios en este mundo, sino el temor de sus criaturas solamente, pues solo el temor a Dios es sabiduría. Declara el Talmud en el Tratado de Ta'anit 7 al. Si es un erudito digno, trátalo como el rocío. De lo contrario, arrójalo así como cae la lluvia. Y agrega allí el Talmud, todo aquel que estudia Torah sin un propósito digno, esta se convierte en una porción mortal, veneno, una poción. Si se tratase de un erudito digno, de él se alimentarán tal como de un árbol frutal al que no puedes destruir, de lo contrario lo destruirás. Y así como se explayaron nuestros sabios sobre la sabiduría de Torah, que no es acompañada por el temor a Dios, de la misma forma se expresaron sobre el temor a Dios, que no se ve enriquecido con el conocimiento de la Torah. Estudiamos en el segundo capítulo del tratado de Pirkei Avot, tratado de los padres, la persona vacía no alcanza el temor a Dios y tampoco el ignorante se podrá convertir en un verdadero piadoso. Y comenta el Talmud babilónico, el tratado de Shabbat 63 al. Si se tratase de un erudito, aun si fuese vengativo y agresivo como una serpiente, cíñelo en tu cintura. Si es un ignorante, aún tratándose de un hombre piadoso, aléjate de su entorno. En cuanto a la definición de ignorante, polemizaron nuestros sabios, pero concluye el Talmud, el Tratado de Berajot 47b. Incluso si hubiese estudiado la Biblia completa y el Talmud, pero no sirvió a algún sabio, que decir, no estuvo en práctica y sirvió a ningún sabio, es considerado un ignorante. Escribió Rabbi Israel Salanter, de bendita memoria, en uno de sus discursos, el concepto servir a un sabio arriba citado que hemos dicho, en la actualidad se traduce en el análisis minucioso y profundo que realiza el erudito de los textos alágicos que se hallan a nuestra disposición desde la época de la Gran Asamblea, quienes recibieron de los ancianos y los profetas todo lo cual llega a nosotros, tal como fue recibido en el monte de Sinai. En el monte de Sinai, por supuesto. Aquel que no invierte esfuerzo en el estudio del Talmud y no profundiza durante largos años en las explicaciones que realizaron los grandes sabios sobre la Gemara, destinando el tiempo necesario para adquirir el conocimiento que lo lleve a dilucidar los cuestionamientos de Abaye y Rabba, que serán grandes sabios talmúdicos, gran paradigma del estudio del Talmud, declina el título honorífico de erudito. Los sabios, en su afán por inducir a la persona el estudio perseverante de la Torah, no son condescendientes con este holgazán y lo califican simplemente como ignorante, inhibiéndolo de ciertos derechos. Posiblemente a él se refiere la afirmación que hemos dicho en Pirkei Avot.
El ignorante no puede ser piadoso porque no conoce la Torah. ¿Cómo va a ser piadoso? Existe una opinión generalizada en cuanto a la importancia de fundar escuelas, institutos de estudios para educar futuras generaciones de la Torah. La formación de eruditos en Torah es reconocida como una obligación de magna importancia, como una de aquellas cosas que ocupan la cúspide de nuestros intereses y en definitiva de lo que depende la vida misma de toda generación judía. Sin embargo, este reconocimiento al tratar de definir el tipo de individuo al que se dirige esta formación determina implícitamente una edad límite para el alumno y le exige absoluta juventud. Empero, aquellos que ya alcanzaron cierto grado de madurez y no hayan estudiado en su juventud, se los cataloga como inadecuados para ocupar un lugar entre los estudiantes. Incluso, él mismo no asume la obligación de concurrir a la casa de estudio para nutrirse de Torah. Quizás atiende la necesidad de destinar ciertos horarios para repasar lo que ya ha estudiado. Pero la obligación de crecer, nutrirse y cultivar sus estudios no se halla entre sus prioridades y lo invade el desgano. Sin embargo, esta visión no se halla avalada por la Torah, pues la persona, mientras conserve su hálito vital, debe tratar de crecer y progresar. Y aunque, como lo afirma la Mishnah de Avot, aquel que estudia de anciano se asemeja a la tinta que escribe sobre un papel ya borrado. De todas maneras, teniendo en cuenta la suma importancia del saber y su inestimable valor, incluso aquella tinta escrita sobre un papel borrado reúne el valor incuestionable y la trascendencia suprema de la sabiduría. Qué inmensa pérdida la de aquellos que alcanzan su madurez y no ameritaron en su juventud profundizar los cuestionamientos de Abaye y de Rapa. Y aún si hubiesen alcanzado el nivel de conciencia para comprender que la verdadera dimensión de la vida transcurre entre las paredes del Bet Midrash, la casa de estudios, y en un supremo esfuerzo logran acomodar sus vidas en una casa de estudios. Transcurre allí su tiempo vanamente, malgastan sus energías sin alcanzar a comprender la verdadera naturaleza de la obligación que le compete a la persona. Los esfuerzos en el estudio dirigidos a dilucidar la halajá no los asumen como parte de su obligación, y esta conducta acrecienta el mal y los lleva a denigrar el estudio de la halajá, no solo en su interior, sino incluso verbalmente. Deben crear un mecanismo de autodefensa para que su desconocimiento de la halajá no represente una vergüenza y esto mismo lo induzca a endilgar todo tipo de defectos a los verdaderos eruditos de la Torah. En su limitado criterio, consideran que aquellos se hallan por debajo de su propia enaltecida condición, pues es naturaleza de la soberbia anidar el corazón de los necios y es allí donde haya plácido reposo. ¿Qué le podemos exigir a aquel que nunca probó el sabor de la verdadera sabiduría? Por todo lo antedicho, la persona debe sobreponerse a aquellos obstáculos que lo detienen y esforzarse en el estudio de la halajá, evitando que lo alcance el desgano cruel y destructor. El desgano cruel y destructor. Vamos a dejarlo hasta acá. Baruch Hashem Leolam. Amén. Amén.